Entonces se asoció que el único que tenía el poder para abrir los ojos a los ciegos era ¿quién? Dios mismo. Israel tenía el convencimiento de que quien podía devolverle la vista a los ciegos era el mismo Jehová, el mismo Dios de Israel, el Dios que ellos adoraban. Hasta que llega ¿quién? Jesús. Ellos, convencidos de eso, decían que nadie más podía hacer ese tipo de milagros. Y quiero que estudiemos por unos minutos, porque hoy vamos a orar por milagros. Usted hoy va a orar por milagros, va a orar con fe. Pero quiero a través de la palabra decirle, escúcheme bien, que hay algo único para alguien único. ¿Hay algo qué? Único para alguien único. Dice la palabra de Dios: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino para que las obras de Dios ¿qué? Se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, ¿soy qué? La luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Traducido es enviado. Entonces él fue y se lavó y regresó, ¿qué? Viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se qué? Sentaba y qué? Y mendigaba. Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía, ¿qué decía él? Soy yo. Y dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él respondió: ni idea, no lo sé. Le repito, en el Antiguo Testamento nunca se había visto que algún profeta hubiera hecho el milagro de que algún ciego ¿qué? Viera. Y Jesús se presenta en esta escena, en este milagro, con una persona que es ciega, pero que tenía una particularidad, y es que era ciega ¿de qué? De nacimiento. Nunca había visto la luz del día, nunca había podido disfrutar de los colores. Desde que nació era ¿qué? Ciego. Una tragedia, ¿no? Porque de seguro, si yo pregunto aquí a los papás o a los que todavía no tienen hijos, ¿sería para usted una tragedia que un niño le naciera ¿qué? Ciego? De seguro la respuesta sería ¿qué? Claro. De hecho, quien espera un hijo, lo único que quiere es que salga ¿qué? Completico, sano, todas sus funciones. Pero el caso es que este hombre era ¿qué? Ciego de nacimiento. Y esta calamidad, esta tragedia había hecho que este hombre no se pudiera valer por sí mismo, no pudiera trabajar. No es como el tiempo de hoy, que está el tema de la inclusión, sino que en ese tiempo un ciego era una persona que siempre terminaba en ¿qué? Mendicidad. Sentado
pidiendo una limosna. Lo que hoy conocemos como una persona ¿qué? Inválida, ¿cierto? Una persona indigente. Por favor, una monedita, regáleme para un pan. No podía valerse por sí solo, no podía trabajar. Y quiero empezar con esto, porque esto es lo que hace que el milagro sea un milagro ¿qué? Es extraordinario. No había visto nunca. Ahora tiene la capacidad de ver después de que Jesús hizo este extraordinario milagro. Lo primero que quiero recalcar frente a la tragedia que te puede pasar a ti, que me puede pasar a mí y que le pasó a este hombre, es la disposición que tenía los discípulos. Hicieron la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta que toda persona alguna vez se ha hecho frente a la desgracia propia o la desgracia ¿de quién? De otro. ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y si lo traducimos al tiempo de hoy, sería como decir, ¿qué hizo? Malo. De seguro lo que le está pasando es la consecuencia de algo malo que hizo. Es que lo robaron, lo dejaron sin nada. Eso fue que en el pasado por allá él tomó a alguien y el karma o lo que uno siembra cosecha y vino la tragedia sobre él. Es que se divorciaron. Eso de seguro fue que le puso los cachos a su esposa, de seguro. Y empieza uno a ¿qué? A elevar la mente, ¿cierto? Y a hacer algo que usted y yo hacemos mucho, que es especular. Pero me parece curioso, ¿por qué? Porque aquí la pregunta es, ¿pecaron qué? ¿Sus padres o pecó él? Y uno se queda aterrado de ver los religiosos, porque los religiosos son así. Los especuladores, porque ellos son así. Si el hombre era ciego ¿de qué? De nacimiento, ¿cuándo tuvo? ¿Cómo pudo? ¿Cuándo tuvo el momento? ¿Para qué? Para pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano como tal, usted y como yo, frente a la desgracia de otro, esa crisis que no podemos explicar, que no le encontramos sentido, porque sí hay unas crisis que usted y yo nos buscamos, ¿no? Por ejemplo, la catástrofe de alguien que de pronto maneja alcoholizado, se estrella y uno dice, ¿es la consecuencia de qué? De sus actos. Aquella persona que se pasa un semáforo en rojo y se estrelló, ¿es la consecuencia de qué? De sus actos. Es lógico, es algo lógico. Toda acción contiene una reacción, pero frente a esto que no tiene ningún tipo de explicación, siempre va a haber especulación. Siempre va a haber la forma de tratar de interpretar lo que ¿qué? Está ocurriendo. Y de hecho el colombiano es muy dado ¿a qué? A querer saber el porqué de las cosas. Por eso muchos de nosotros alguna vez fuimos al horóscopo o de pronto fuimos al brujo, porque queremos saber, queremos entender por qué me están ocurriendo las cosas. Escuchaba a una persona que me decía, pastor, es que me llega la plata y no me rinde, no sé qué me pasa. Y la explicación de este hombre, lo primero que se le vino a la cabeza fue, de seguro me hicieron brujería. Y le digo yo, ¿y no será que usted no tiene un presupuesto? ¿No será que usted gasta más de lo que gana? Porque a lo desconocido siempre le queremos buscar una ¿qué? Explicación.
Y los religiosos del momento decían, ese tipo de circunstancias adversas, ese tipo de calamidades es consecuencia o que él pecó o que sus padres pecaron. ¿Pero qué tiene la culpa los papás? Y de pronto usted, frente a una circunstancia de eso, usted como que empieza a decir, ¿yo qué hice mal? De pronto usted como padre ve a su hijo sufrir por algún tipo de circunstancia que usted no entiende y empieza a decir, ¿sí, yo qué hice mal? ¿No? ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Qué habré hecho mal? ¿Dónde he errado? El problema de la especulación, ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que cuando especulamos no hay paz, no encontramos la paz. No encontramos, o más bien trae incertidumbre, aún resentimiento, lleva a la ignorancia, al punto que a veces decimos, si no fue culpa mía, ni la tuya, de pronto fue ¿quién? Dios. Ah, ya la estaba cantando, ¿no? Muchos de nosotros a veces por estar especulando, la conclusión es que Dios no qué, Dios no me ama, Dios me maldijo, Dios escondió su rostro sobre mí, Dios tiene algo contra mí. Pero como no vemos a Dios, entonces nos amargamos contra la iglesia. No, entonces fue ¿quién? La iglesia, los pastores no me ayudaron. Y empieza ese círculo vicioso de la especulación, a echarle la culpa ¿a quién? A los demás, a mí mismo, a Dios, a la iglesia, a la sociedad, absolutamente todo. Eso es lo que crea la especulación. Eso es lo que los religiosos hacen. Jesús detesta a los religiosos. Pero ¿sabe qué me encanta de Jesús? Que Él tiene la respuesta acertada, la respuesta correcta a la calamidad, a la circunstancia adversa, a la cual nosotros no le encontramos nunca sentido. Los religiosos decían, Él pecó. Y de hecho ellos argumentaban, no, es que en el Antiguo Testamento dice por allá que habían dos hermanos que peleaban en el vientre de la madre y que llegó uno y iba a salir y lo cogió de la pierna, del tobillo, y no lo quería dejar salir. Entonces decían, alegaban, no, es que aún en el vientre de la madre puede haber pecado. ¿Qué tipo de explicación más religiosa y más barata? Pero Jesús siempre, escúcheme bien, siempre a través de la respuesta a la calamidad, al sufrimiento, a esa pregunta de por qué sufro si no encuentro el sentido a lo que me está pasando, siempre trae esperanza a nuestra vida. Su respuesta trae esperanza a mi momento de sufrimiento y a mi momento de calamidad. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Ah? No es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios ¿qué? Se manifiesten en él. ¿Para qué este joven, este adulto nació ciego? ¿Por qué su calamidad? ¿Por qué su circunstancia adversa? Y la respuesta de Jesús es para que yo pueda ¿qué? Mostrar mi gloria, glorificarme en ese sufrimiento. Y podríamos argumentar lo que hacen los ateos. ¿Sabe qué hacen los ateos? Dicen que Dios es un Dios maquinador, un Dios malo. ¿Cómo así que hace que todas las cosas que le ocurran simplemente para él qué? Decir yo lo hice. Suena como muy maquiavélico, ¿no? El plan, el asunto. Pero la realidad, escúcheme bien, es que algo único pasó para alguien único. Este joven no tenía ni idea por qué nació ciego.
Este joven de pronto decía en su mente, hablaba con sus padres: ¿por qué me tocó vivir este tipo de vida a mí? ¿Por qué yo no hice nada para merecer esto? Una persona única en su condición, para que viniera el Dios que es único y que hiciera un milagro único en la vida de él. Y yo le quiero decir en esta hora, lo primero que le quiero decir: Dios siempre tiene la respuesta a aquel sufrimiento que tú nunca ¿qué? Entiendes. Siempre va a tener la respuesta. Lo segundo que dijo Jesús: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Si de pronto allá arriba la puedes poner en la NTV, el versículo 4, por favor, arriba, Jorge. Lo pones para que leamos y podamos entender un poco lo que Jesús trataba de decir a través de estas palabras. ¿Qué dice ahí? ¿Usted puede leer? ¿Juan qué? 9, versículo 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó. ¿Quién nos envió? El que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede ¿qué? Trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quería Jesús decir con estas frases? Es que en el tiempo de Jesús no había lo que hoy conocemos, lo fabuloso de tener la luz eléctrica. Y la gente, al no tener luz eléctrica, pues se levantaba al amanecer, digamos 4:30, 5 de la mañana, a hacer lo que tenían que hacer, y ya a las 6 de la tarde todo el mundo ¿qué? Ya no se podía hacer nada más. El aceite de las lámparas era costoso. Era una sociedad que vivía en la pobreza, no tenía recursos suficientes para decir: no, todas las noches quemo mi aceite en una lámpara. Y para ellos ese aceite para dar luz era muy, pero muy especial, importante. Celaban eso, cuidaban eso. Entonces no era que no alcancé a hacer en la mañana lo que tuve que hacer, entonces lo sigo haciendo en la noche. No, ya en la noche no había nada más que hacer. Y me gusta la respuesta de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque él dice: mire, estoy afanado ¿en qué? En hacer algo especial. Yo no tengo, o más bien yo no soy un Dios que está esperando que usted haga algo. Porque a veces creemos que para que Dios actúe, Él está esperando que ¿qué? Que yo ¿qué? Haga algo. No. Jesús está interesado en hacer un milagro en tu vida. ¿Cuándo? ¿Cuando sea tarde? ¿Cuando viene la noche? ¿Cuando no hay nada más que ¿qué? ¿Qué hacer? Cuando ya uno se amarga y dice: no, ya me tocó vivir así, me frustré. No, dice ahí: yo estoy ¿qué? Afanado. Yo necesito hacer milagros. Yo necesito glorificarme en las catástrofes, en el sufrimiento que no se puede entender, que no se puede comprender. Yo quiero mostrar mi gloria. ¿Qué milagro usted quiere hoy? Usted a veces dice: yo creo que usted se ha preguntado, yo me he preguntado muchas veces, pero ¿por qué soy así? Y a veces te le echamos la culpa al papá. Sí, papá, yo soy así porque ¿qué? Porque usted es así, de tal palo, tal astilla. Es que yo soy muy negativo porque es que usted es negativo, papá, y vea, me contagió de eso. Y uno, por más que trata de cambiar su carácter, uno no sabe y uno no comprende por qué no puede cambiar. Cuando usted se encuentre en esos momentos, ¿es por qué? Porque de seguro, escúcheme bien, hay algo único para personas únicas. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre ciego de nacimiento se iba a encontrar ese día con qué?
con su sanidad. Era un mendigo. De hecho, ni siquiera él, como los otros enfermos, le pidió a Jesús: por favor, sáname. Ni siquiera hizo eso. Como aquel que le dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Si quieres, como dijo otro, si quieres, por favor, ¿qué? Sáname. No. Simplemente Jesús quiere que revelar y glorificar su ¿qué? Su gloria. Y cuando usted no entiende el por qué es así, el porqué de las cosas, acuérdese de esta cita bíblica. Es que Él quiere que revelar su gloria. ¿Y cuándo lo quiere hacer Él? Ya. Es necesario ya hacer las obras. Ya. Y hemos venido en este último mes y medio orando por milagros. ¿Usted ya empezó a experimentar los milagros de Dios? Porque muchos decimos: no, Dios como que ya se olvidó, ya como que Él dejó ese asunto que así. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña que no, que Él todavía está trabajando, activo. Porque a Él se le hace la tarde. Porque Él dice: necesito afanarme, porque quiero que ellos conozcan mi gloria. ¿Y para qué? Para que puedan ver, para que puedan conocerme, para que puedan saber quién soy yo, el Hijo de Dios. Nadie pudo hacer este tipo de milagros en la vida de este hombre. En el Antiguo Testamento nadie pudo abrir la vista, los ojos a un ciego. Y de pronto hoy digas: nadie ha podido cambiarme de parecer, nadie ha podido explicarme lo que me está pasando, nadie ha podido con esta circunstancia por la que estoy viviendo, este sufrimiento. Y el Señor está afanado diciendo: nadie ha podido, pero yo sí puedo. Yo sí puedo hacer un milagro.